Ok, hoy les voy a hablar sobre el sistema endocrino y su clasificación y la definición de la hormona, que son fundamentales para entender cómo el cuerpo regula sus funciones internas. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que producen y liberan sustancias llamadas hormonas directamente en el torrente sanguíneo. Su función principal es regular y coordinar procesos del organismo, como por ejemplo el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el equilibrio interno del cuerpo, también llamado homeostasis, glándulas principales del sistema endocrino. Entre las principales glándulas endocrinas contamos con el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas como ovarios y testículos, y cada una de estas tiene funciones específicas, pero todas trabajan en conjunto. Como definición de hormona, las hormonas son mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas. Viajan a través de la sangre hasta llegar a los órganos y tejidos específicos, donde generan una respuesta, como por ejemplo la insulina, que regula la glucosa en la sangre, la adrenalina, que prepara el cuerpo para situaciones de estrés. La clasificación de las hormonas sería hormonas proteicas, peptídicas, las cuales están formadas por cadenas de aminoácidos. Un ejemplo sería la insulina. Están las hormonas esteroideas, que derivan del colesterol, como la testosterona y los estrógenos. Hormonas derivadas de aminoácidos se originan a partir de aminoácidos como la tirosina. Un ejemplo sería la adrenalina y la tiroxina. Su importancia es que el sistema endocrino es esencial para que el cuerpo funcione de manera equilibrada, y que cualquier alteración puede provocar enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo, trastornos hormonales. Y bueno, en conclusión, el sistema endocrino es clave para la regulación del organismo mediante hormonas, las cuales actúan como mensajeros químicos y pueden clasificarse según su estructura. La célula diana se define por una competencia para reconocer una señal hormonal específica a través de la expresión de receptores altamente selectivos, cuya afinidad, densidad y estado de activación determina la magnitud de la respuesta biológica. Estos receptores pueden localizarse en la membrana plasmática, como ocurre en las hormonas hidrosolubles, que no atraviesan la bicapa lípida, o en el citoplasma y el núcleo en el caso de hormonas liposolubles, que se difunden al interior celular. La interacción hormonal receptor desencadena cambios conformacionales que activan cascadas, señalización intermolecular como sistemas segundos mensajeros, o quinasas o factores de transcripción, modulando procesos como la expresión genética, la actividad sistemática, transporte de membrana. La sensibilidad de la célula diana no es estática, ya que puede experimentar la regulación positiva o negativa mediante fenómenos de regulación. Los receptores frente a concentraciones hormonales variables. El órgano blanco representa una integración funcional de múltiples células dianas organizadas en tejidos que responden de manera coordinada a la señal endocrina, generando efectos fisiológicos sistemáticos. En este contexto, la respuesta no depende únicamente de la presencia del receptor, sino también del microambiente tisular, la irrigación sanguínea que facilita la llegada de la hormona, la interacción con otras señales locales, paracrinas o autocrinas, la existencia de isoformas, receptores que pueden inducir respuestas divergentes dentro de un mismo órgano. Así, un mismo mensajero químico puede producir efectos distintos dependiendo del contexto celular, lo que explica la especificidad funcional del sistema endocrino, a pesar de la distribución sistemática de las hormonas. La regulación de la secreción endocrina constituye un proceso altamente sofisticado que integra señales humorales, nerviosas y hormonales para mantener la homeostasis. El mecanismo predominante de la retroalimentación negativa, en la cual el producto final llega a una vía endocrina, inhibe las etapas previas del eje regulador, como se observa en los ejes hipotálamo-hipófisis.
La retroalimentación positiva y negativa. La retroalimentación negativa es el mecanismo más común de la hormona reproductiva que disminuye o inmune su propia reproducción. Un gran ejemplo sería como que hay muchas suficientes hormonas tiroideas en el cuerpo que van a producir más. Retroalimentación positiva. Las hormonas aumentan su propia reproducción y uno de sus grandes ejemplos es el parto. La secreción de las glándulas. Las hormonas pueden liberarse de distintas formas, tipo de secreciones. Endocrina, que es hacia la sangre. Paracrina, actúa en las células cercanas. Autocrina, que actúa sobre sobre la misma célula. Ritmo de secreción. Continua, pulsátil y circadiana. Un gran ejemplo sería el cortisol, que se libera más en las mañanas. La estructura y función del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura cercana al corazón, ubicada debajo del tálamo, y es principal en el enlace entre el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Su estructura está formada por núcleos neuronales, conectados directamente con la hipófisis. Funciones principales: controla la liberación de hormonas y de la hipófisis. Regula la temperatura corporal, controla el hambre y la sed, participa en emociones y compartimientos. Regula el sueño. Hormonas que la producen serían hormonas liberadoras y emisoras, oxitocina y vasos presenciales.